Cuando pensamos en los grandes problemas de la Ciudad de México, hablamos del tráfico, la contaminación o la inseguridad. Pero este año las lluvias se han convertido en protagonistas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el pasado 10 de agosto de 2025 cayó en la capital una de las lluvias más intensas en 73 años, 84 milímetros en menos de 2 horas. Las imágenes de calles convertidas en ríos, estaciones de metro cerradas y el aeropuerto inundado han dado la vuelta al mundo. Acompáñanos en esta banqueta para descubrir por qué nos inundamos, qué se está haciendo y cómo podemos prepararnos para un futuro con condiciones meteorológicas cada vez más extremas. Jorge, ¿qué tal te han tocado las lluvias en la Ciudad de México ahora en este verano? Híjole, ¿qué cree que la verdad no nos tocaron lluvias? Afortunadamente sí habíamos visto en las noticias, en las redes sociales, que estaba lloviendo mucho, que habían tenido muchas inundaciones y que pues había habido problemas con las inundaciones en la ciudad. Teníamos ese temor, pero checamos y que no hubo lluvias y afortunadamente Dios está de nuestro lado y nos dejó disfrutar de estas lindas vacaciones con la familia sin lluvias. ¿Tú de dónde eres? De Celaya, Guanajuato. ¿Y ahí cómo les va de clima? La verdad sí, también está lloviendo mucho. Hace poquito tuvimos una inundación en una colonia y más de 100 familias afectadas. Estuvo muy horrible porque subió más de 1 metro el agua. Pues la verdad en la escuela se ha estado inundando los salones, incluso en la parte de arriba que es primer y segundo piso. También en mi casa, bueno, por donde vivo se han hecho las inundaciones debido a las coladeras tapadas y en los patios y en las bajadas. Lo que estamos viviendo hoy es ha sobrepasado toda la capacidad de desagüe de la ciudad por la misma condición de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una cuenca cerrada de origen, endorreica, en donde toda el agua se quedaba en el valle, porque además el suelo arcilloso, impermeable, provocaba ese acumulamiento en los grandes lagos, ¿no? Y luego me tocó en nuestra administración la construcción de un sistema complejo de túneles profundos, el túnel emisor oriente que va en paralelo al emisor central, y aún así siento en este momento una situación, yo diría, crítica. Por un lado, no hay continuidad en los programas. O sea, es impresionante que nosotros establecimos una agenda con visión a 30 años, que se llamó Agenda del Agua 2030, llegan los siguientes gobiernos y la hacen a un lado, ¿no? Y eso me parece uno de los vicios políticos más graves de México, que no haya continuidad, ¿no? En segundo, no hay visión de cuenca y no hay visión metropolitana. Yo insisto, quien quiere ver que tiene backdoors aquí en la Ciudad de México y así resuelve el problema, de ninguna manera. Todo el oriente de la ciudad es sumamente vulnerable a las inundaciones. Y por último te diría, no hay inversión. Los capitalinos sabemos que cada año nos llueve, nos inundamos y hay muchísimas afectaciones. ¿Es algo atípico o es algo que ya nos tenemos que acostumbrar porque va a seguir pasando? Bueno, lo atípico es parte de la variabilidad del clima. Entonces, usarlo como justificación para lo que vivimos en términos de inundaciones y de afectaciones no es lo más correcto. Cuando nos preguntan qué está pasando este año, pues lo que estamos haciendo es comparar un poco con los años más recientes que fueron muy secos. Pero en general la Ciudad de México desde hace más de 100 años experimenta cada vez más lluvias y cada vez más tormentas. Entonces cuando regresamos a un año de estos muy lluviosos, nos parece que nunca había llovido así. Cuénteme, ¿cómo le tocaron las lluvias ahora que en estos últimos meses? Pues bastante severas, más que otros años. ¿Sufrió inundaciones? Anegación de la calle nada más, no llegó a mayores. Tengo 74 años, ¿qué te puedo decir de años anteriores a la fecha? Pues dicen que son de las peores, no, ha habido peores, ¿eh? ¿Cómo ha sentido esta temporada de lluvias? Muy fuerte, fuertísimo. Yo creo que más fuerte que otras ocasiones, otros años, sí. Hace décadas las lluvias fuertes eran eventos esporádicos. Hoy, cada temporada nos enfrentamos a tormentas con intensidades históricas. Tan solo en julio de 2025 llovió casi el doble del promedio histórico.
¿cuáles son los factores climáticos por los que estamos viviendo tanta lluvia? Bueno, hay varias razones. El clima es algo muy complejo, la atmósfera tiene muchos procesos complicados. En general lo que llueve es humedad que viene desde el Golfo y viene desde el Mar Caribe. Hay unos vientos que traen toda esa humedad y hay veces que los vientos favorecen que llegue para acá, hay veces que favorecen que vaya más hacia el norte y hay veces que no llega suficiente humedad porque no hay tanta humedad. La Ciudad de México ha crecido, es una de las urbes más extensas del continente o del planeta. Y esa asfaltización o llenar de asfalto, cemento, concreto, acero, vidrio, cambia el clima a nivel local. Genera más calor, que es parte de lo que vivimos, y en el aire, un aire más caliente permite que tenga más agua. Más agua significa que cuando se condense, llueve más. Lo que entendemos es que sí, que gran parte de esa tendencia a cada vez más lluvias es en buena medida debido al proceso de urbanización que hemos vivido. Incluso si uno ve los datos, hoy llueve como un 50% más de lo que llovía hace 100 años. Hace 100 años un año muy lluvioso nos parecería hoy un año muy seco. Pero hoy un año muy lluvioso es verdaderamente el de lluvias que no puede manejar la ciudad con su infraestructura actual de drenaje. Hay un fenómeno que además es de los más graves en todo el planeta, que es el hundimiento del suelo del Valle de México. La gente no siente que nos estamos hundiendo, pero hay un hundimiento que en la parte oriente, Jimena, llega a ser hasta de 40, hay puntos del oriente del valle que se hunden 40 centímetros al año. Es impresionante, 40 centímetros cada año, ¿no? Y eso provocó que todos los sistemas de desagüe dejaran de funcionar por gravedad. O sea, lo que era el río de la Piedad, el río Mixcoac, el río Churubusco, el río de los Remedios, etcétera, siempre corrían de poniente al lago de Texcoco, que es el oriente, ¿no? Era, digamos, la pendiente natural. Y el gran canal del desagüe por pendiente también hacia los túneles de Tequisquiac, que van a Tula, ¿no? Todo eso se perdió. Hoy todo el desagüe de la ciudad es por bombeo. Imagínate el riesgo, ¿no? Y luego el mantenimiento, que es una palabra que no existe en las actuales autoridades. No hay mantenimiento. Lo que están haciendo son bomberazos, ahorita. No, el mantenimiento requiere todo un protocolo. Y todo lleva realmente una necesidad de orden, de disciplina y de inversión. A mí me dicen, oye, ¿esto es un riesgo? Claro que es un riesgo. Tú imagínate, Jimena, una falla en alguno de los dos emisores, en ese momento, una falla, un movimiento, un terremoto, un movimiento que te fractura uno de los emisores, que no, ojalá no sucediera nunca. Se inunda todo el oriente del Valle de México, se inunda, pero además una inundación que no vas a poder resolver, que vas a tener que evacuar a la gente. Entonces, ¿es o no un problema? Yo les digo, es el mayor problema que tenemos como gobierno a nivel federal, a nivel del Estado de México y a nivel de la ciudad. Y no se le está dando la atención. Yo siempre aprovecho esta oportunidad, sobre todo en el canal del Congreso, con los diputados. Los diputados tienen que ver este asunto con mucha más atención, en la parte presupuestal principalmente. Lo que requiere la Ciudad de México es una hoja de ruta con proyectos y acciones que requieren muchísima inversión y que dejó de hacerse. Según datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, más del 70% de las inundaciones registradas este año están relacionadas con basura en alcantarillas y falta de mantenimiento preventivo. El reto es doble: infraestructura obsoleta y cambio climático, intensificando los eventos de lluvia. Señor Emilio, cuéntenos, ¿dónde vive? En Nezahualcóyotl. ¿Y ahí qué tal les han tocado las inundaciones, las lluvias en estos últimos meses? Muy fuertes, muy fuertes. Se ha metido el agua hasta su pobre casa, pero pues las autoridades no ven eso, de resolver estas coladeras, ¿sí? Y la gente también no ayuda también porque no sale ni siquiera de su parte de su casa, porque toda esa basura, la tierra, se va a las coladeras y es ahí donde se taponean todas las
coladeras, el drenaje se puede decir. De hecho, nos tocó precisamente en el centro histórico, en el Palacio de Bellas Artes, que han estado haciendo mucha limpieza. Vimos que los camiones de basura han estado pasando durante la mañana, tarde y noche, algo que la verdad a nosotros nos dejó sorprendidos porque nos habían comentado que siempre estaba lleno de basura aquí, que en cada esquina siempre estaban como que los botes de basura y todo eso. La verdad sí he visto que hay bastante limpieza aquí en la Ciudad de México. Pues siento que no ha sido tan malo. Lo que sí, pues siempre que ahora hemos hecho un poco de sondeo con la gente en el aspecto de que no tiremos basura, eso le vamos a ganar un poco, junto con lo que el gobierno puede hacer por nosotros. Obviamente le echamos la culpa a X o a X persona, a X de mi delegación. No, ellos no tienen la culpa. Ellos hacen lo que pueden y con lo que tienen. Entonces, pues las lluvias, pues hagamos parte nosotros como población, el no tirar basura. Mira, yo creo que el tema de la basura es una buena excusa para la mala gestión y la falta de inversión, ¿no? Ciertamente hay que decirlo y hay que hacer un llamado a la ciudadanía que hay que tener mucho cuidado en el manejo de la basura, pero por otro lado ve el sistema de recolección de basura. Hay zonas donde no hay recolección de basura y entonces ha provocado un problema casi inmanejable. Yo siempre pongo el ejemplo de las lagunas de regulación que se construyeron en el lado poniente del Valle de México. Son 22 lagunas, se construyeron en los 40 del siglo pasado. Fíjate, cuando no había toda la urbanización que tenemos el día de hoy, ya se estaba pensando en un esquema de seguridad para la ciudad, ¿no? Bueno, esas lagunas están todas asolvadas, llenas de basura hoy, en este momento. Ahorita están trabajando en algunas de las lagunas, debieron haber estado trabajando en el periodo de seca, ¿no? Pero no, el problema es completamente estructural y de una gestión integral que no se está haciendo, ¿no? Quizá uno de los grandes problemas que vemos y que se nos achaca parte de la responsabilidad es el de la basura. Y si la basura tiene efectos, quizá no son los mayores responsables, pero cuando uno piensa en toda la cantidad de basura que se acumula en el drenaje, cuando uno piensa en la cantidad de grasa que todos los puestos tiran, y cuando oímos los reportes de las autoridades en que limpiar el drenaje significa miles de toneladas de basura que tienen que sacar, como que debería haber un programa de concientización y participación de la gente, ¿no? Cuando hablamos de que la gente participe en la solución de los problemas de la ciudad, tenemos que pensar que esa cultura del agua no solo implica ahorrar agua a la hora de utilizarla, sino también cómo lidiar con situaciones como las que estamos viviendo, poniendo de nuestra parte en mantener que funcione el drenaje. En la casa de usted, tuya, separamos la basura y yo se la doy a un camión que todo lo vuelve a tirar dentro y les digo, ya está separada. Entonces requieren centros de acopio, centros de manejo para reciclar cada cosa, ¿no? Vidrio, cartón, metal, etcétera, ¿no? Y se complica mucho porque el crecimiento de la ciudad ha sido anárquico. La basura es un problema quizá tan grave y complejo como el del agua, pero lo de la basura sí te lo resuelvo en muy poco tiempo, lo del agua no. El agua no tiene solución, o sea, si nos viene una situación catastrófica no tenemos tiempo. O sea, vamos a ir a una situación inmanejable que implicaría la quiebra del país, porque ¿para qué somos aquí sede de los poderes? Capital de la República, pregunto yo, ¿no? Sin esa conciencia, ¿no? La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México se pronunció tras la serie de fuertes lluvias que azotaron a casi todas las alcaldías, activando la alerta púrpura, que es el nivel de alerta máximo por las precipitaciones y granizo. En ese sentido, las autoridades recomendaron mantener la comunicación entre empleados y patrones a fin de evaluar la posibilidad de hacer home office, sobre todo si los traslados son largos y arriesgan al trabajador. Cuénteme, ¿dónde vive? En Nicolás Romero, Estado de México. ¿Y allá cómo les ha ido de lluvias esta temporada? Terrible, terrible. De todos nos quejamos, primero que no había agua, que la presa Madín se estaba secando y ahorita ya está así como bien llena. Mucha agua, muchísima. ¿Y ha tenido afectaciones usted, su comunidad, alguien que conozca? No, gracias a Dios. Vivimos en una parte alta donde no nos afecta, pero en la parte de abajo, pues hasta ahorita no, porque se inunda una parte que se llama El Pueblito. Pero ahorita no hemos llegado a eso y esperemos que no lleguemos a eso porque sí está tremendo.
pero en cuanto al tráfico, la verdad está espantoso. Es en lo que ha afectado en mi comunidad, es en el tráfico. No inventes, han estado pesadísimas, sobre todo por el tema del tráfico. Ya saben que cuando hay tráfico generalmente se pone muchísimo más pesado y andar en el carro es un despapalle. Inundaciones, afectaciones mayores en tu comunidad, alguien que conozcas. Sí escuché, yo estoy de la zona Santa Fe, entonces hacia la subida literalmente hay zonitas que se inundaron y el tráfico estuvo horrible para subir. Se piensa que las zonas más bajas son las que se vuelven más vulnerables a las lluvias. ¿Por qué? Porque el agua va a escurrir y se va a acumular en esas zonas de niveles más bajos, ¿no? Es decir, la ciudad era un lago, gran parte de lo que hoy conocemos como la Ciudad de México fue un lago y se mantenía por los escurrimientos del agua de estas montañas hacia allá. Muchos de los nuevos asentamientos, de la gran densidad de población, se ubica en el oriente de la ciudad y eso hace que hacia allá escurra gran parte del agua. Si a eso le añadimos el hecho de que la ciudad ha vivido un proceso de hundimiento gradual, pues se ahonda el contraste de zonas altas con zonas bajas, los escurrimientos, y eso lleva a parte de este problema. Ahora, para resolver ese reto, inventamos los drenajes. Pero nuestro drenaje ya tiene muchos años de existencia y esos muchos años de existencia lo hacen que falle, que no tenga la suficiente capacidad, que a veces ya los planes de manejo no den para manejar tanta agua y entonces los problemas se nos van juntando, acumulando al punto de que vivimos lo que hoy estamos experimentando. Estamos realmente al revés de lo que implica una agenda de sustentabilidad para el Valle de México, que es muy difícil. Yo quiero decirles, sobre todo a los legisladores, la Ciudad de México ha roto todas las barreras de sustentabilidad. Dicen que le dieron a la ciudad un premio de ciudad sustentable. Mentira. La Ciudad de México no es sustentable, al revés. Hemos roto completamente el concepto de sostenibilidad y si no le damos, si no cambiamos radicalmente el paradigma de la gestión del agua, vamos a una catástrofe definitiva. O sea, no quiero ser aquí un catastrofista, pero toda la información técnica con la que contamos demuestra que si no cambia la política en materia de agua en la Ciudad de México, va a haber un problema muy grave, inmanejable. Es decir, no lo vamos a poder resolver. Víctor Magaña, doctor en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que el problema es una cadena de decisiones erróneas acumuladas durante décadas. Un sistema de captación deficiente, drenaje sin mantenimiento, asentamientos en zonas de riesgos y una ausencia total de prevención. Entonces podemos decir que la infraestructura hidráulica de nuestra ciudad ya no es suficiente. Su infraestructura hidráulica, sus planes de manejo, o sea, cómo manejamos, hacia dónde conducen el agua que escurre, hacia dónde la llevamos, qué hacemos. Y vivimos una paradoja, porque por un lado nos falta agua en la ciudad y por otro lado nos sobra agua en esta época del año. Eso se tiene que remediar con un manejo más, voy a llamarle inteligente, más pensado, adaptado a las condiciones actuales, reconociendo la variabilidad del clima y reconociendo las limitaciones de nuestro sistema. Hay obras que se pueden hacer, por supuesto. El gobierno siempre está pensando en el nuevo túnel emisor X, pero hay obras que no necesariamente son tubos y que tienen que ver con soluciones que la naturaleza misma puede proveer. Si nosotros dejamos partes de vegetación natural, partes donde el agua puede infiltrarse, eso puede permitir no solo que no se inunde, que no escurra tanta agua, sino que infiltre y empiece un poco ese proceso de recarga que estamos buscando con frecuencia. Hay que pensar en dónde se pueden hacer estos jardines, parques hidráulicos, camellones hidráulicos. Ya ha habido algunas experiencias en el área de Iztapalapa y en otras partes en donde se busca no solo crear el parque, sino crear un parque que tenga esas características de ayudarnos a reducir todos los escurrimientos de situaciones como las que vivimos. Hay sitios en el valle preciosos, por ejemplo, Jico, es una zona ejidal que era originalmente agrícola, que todo el tiempo está inundada. Bueno, Jico puede ser un gran lago. Captaríamos el agua de Chalco, la trataríamos y captaríamos parte de escurrimientos. Y puede ser de una gran capacidad. Voy a darles una noticia muy triste. Jico en este momento lo están invadiendo.
invasiones verdaderamente absurdas, precarias, que no deberían de permitirse solo por interés económico y de corrupción. La otra zona es la zona federal del lago de Texcoco. En la zona federal del lago de Texcoco yo siempre estuve de acuerdo en un parque ecológico, pero con un sistema de regulación y de captación de agua, que no se hizo. Está inundado, sí, pero no hay las obras de captación. Y quiero dar una noticia muy triste. En este momento hay invasiones. No, y es gente que tampoco vive con las condiciones adecuadas, que en cualquier momento pasa un accidente. No puedes vivir ni en Jico, ni puedes vivir en el lago de Texcoco. Pero claro, los invasores solamente tienen un interés económico. Algunos lo ponen como una careta de que no, es que la gente no tiene bien. No, eso se va a inundar y le van a cobrar a la gente. Y la gente que se asiente y pague se va a quedar sin casa porque se le va a inundar, ¿no? La geografía explica parte del problema. La ciudad, asentada en un valle, el 60% de su población vive sobre suelo que se hunde y el agua corre hacia las avenidas principales como Viaducto, Churubusco o Insurgentes. Pero la mayor responsabilidad recae en la gestión urbana. Se permite construir complejos habitacionales en zonas que se hunden o inundan. No hay separación entre drenaje pluvial y sanitario. Las presas no están preparadas para captar y tratar el agua y la recolección de basura es irregular, sobre todo en colonias de bajos ingresos. Y su comunidad, como me decía, que entre todos se unieron para sacar el agua de las casas, ¿también aprovechan el agua de lluvia que cae de alguna manera? Algo así para el baño, la verdad. Sí, porque pues, es agua limpia, se puede decir. Y si sacamos unas cubetas, bueno, llenamos unos botes para el baño. Sí, nosotros en casita hemos estado recolectando el agüita de lluvia para lavar el patio, para hacer otras actividades, para las plantitas y darle un segundo uso al agua. Sí, ahí en la comunidad que vivo, que es en La Colmena, es una comunidad muy unida. Cuando ha habido algún siniestro o algo, nos unimos, ayudamos. Entonces sí hay apoyo en cuanto a la comunidad. Lo que se sugiere es busquemos soluciones que aprovechen estos episodios, que nos den agua. El programa de captura de agua de lluvia es una de esas posibles soluciones en las que se le dice a la gente aprovecha el techo, conduce el agua, canalízala hacia un tinaco o algún repositorio y esa agua, sin que necesariamente sea el agua con la que vas a cocinar o el agua que vas a beber, te puede servir para limpiar, para otros fines. ¿Qué tan urgente es repensar un modelo de gestión del agua en nuestra ciudad? Uy, es muy urgente. Digamos que ya llegamos tarde y por eso estamos en una situación de crisis, ¿no? Cuando se piensa en una crisis hídrica, siempre pensamos en que no hay agua. Pero la crisis hídrica también abarca situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? Cuando una gente se queda atrapada en una inundación y cae en una situación de emergencia y vemos que esto es recurrente y le preguntan a la gente, oiga, aquí pasa, dice, sí, todos los años se inunda. Cuando yo escucho eso, quiere decir que o hemos hecho oídos sordos o nuestras capacidades para responder son muy bajas o algo malo está pasando. Entonces, esas personas que sufren año con año y que se sienten que se está agravando, para ellos no es cuestión de que pues en unos años se va a resolver. Ellos requieren una respuesta, creo que cada vez más urgente. No hay que normalizar este tipo de situaciones, hay que buscar que una ciudad mejore los servicios, mejore todas las cosas que tenemos sin normalizar las fallas, ¿no? Cuando empezamos a admitir las fallas, lo único que logramos es hacer que los problemas se vuelvan increíblemente grandes y es cuando ya no los podemos resolver. Entonces, si dejamos pasar esta situación que hoy estamos viviendo y decimos, pues es que todos los años es lo mismo, no se va a llegar un día en que estemos nadando y que perdamos lo que tenemos y que tenga afectaciones para nuestra salud, para nuestros hijos, para todo, y ahí nos vamos a arrepentir de haber dicho, no pasa nada, yo ya me acostumbré. ¿Estamos a tiempo, doctor? Yo creo que sí, siempre hay tiempo, ¿no? Llegamos tarde, pero siempre hay tiempo para dar soluciones. Lo que no podemos hacer es procrastinar aún más. Debemos ya tomar al toro por los cuernos, como dicen, y empezar a buscar soluciones, pero soluciones inteligentes. No se trata solamente que me digan, vamos a invertir tantos miles de millones para este problema, no. Yo lo que quiero es que me digan qué tan eficiente es la solución que me están proponiendo, porque hay soluciones que no son tan caras y son mucho más eficientes. Entonces, eliminar intereses que de repente vemos medio oscuro,
por optar por verdaderas soluciones y, como dije yo, transparencia y rendición de cuentas. La paradoja terrible del Valle de México. Lo que llueve en esta temporada, que son básicamente 4 meses y medio, todavía sigue este mes de lluvia y septiembre. Representa casi 3 veces todos los usos que requeriríamos para todo, en todo el Valle de México, y lo tenemos medido. La plática se llama 6,800 y le pido a la gente que se grabe en esta cifra. 6,800 millones de metros cúbicos es lo que llueve en el Valle de México al año, en promedio. Y eso representa casi 3 veces más de todos los usos. Bueno, de ese volumen enorme, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, es como si se vaciara en el valle la segunda presa más grande de México, que es la presa de Malpaso, en el sistema Grijalva, que es una cosa, es un mar, ¿no? Nos lo vacían. No aprovechamos nada, ni un metro cúbico de agua. Eso es imperdonable. Pero esa es una, digamos, es una falla histórica. O sea, la realidad es que la historia y el desarrollo de la Ciudad de México ha sido una lucha contra el agua. ¿Cómo sacar el agua del valle? Entonces, la propuesta que hacemos en mi organización es tomar áreas que todavía hay en el valle y convertirlas en grandes lagos para acumular agua de lluvia de la escorrentía. Déjame decirte una cosa muy triste. De lo que llueve, el 70% se evapora. 70%. ¿Por qué? Porque la ciudad se ha convertido en una plancha de asfalto y de cemento. Entonces se evapora. Entonces se requiere una agenda de largo plazo, ahora yo le llamo 2050, con una serie de acciones que al menos nosotros las tenemos ya estudiadas, que sí se puede hacer. Nuevas fuentes de abastecimiento, tratamiento de las aguas al 100%, reciclamiento y reuso al 100%, que sí se puede, construcción de grandes lagos para captar parte de esos escurrimientos, que aunque es muy poco, nuestro objetivo es muy ambicioso. O sea, nosotros le llamamos 1,000 millones de metros cúbicos. Nosotros creemos que si se hace correctamente de aquí a los próximos 20 años, una agenda del agua para el Valle de México, podríamos captar 1,000 millones. La lluvia no es el enemigo. El verdadero reto es cómo la enfrentamos. Se necesita planeación, inversión y participación ciudadana. Podemos transformar las inundaciones en oportunidades para recargar nuestros mantos acuíferos y prevenir desastres. La ciudad depende de todos, autoridades, legisladores, especialistas y de ti. Cambiar nuestros hábitos y exigir soluciones es la mejor forma de que cuando llueva no volvamos a quedarnos atrapados bajo el agua. Esto fue En la Banqueta. Yo soy Jimena Cardona y te espero aquí en el canal del Congreso.